día, buen día, República Oriental del Uruguay. Está un poquito lenta la entrada hoy, un problema técnico. Bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas para todos aquellos que nos siguen, que nos escuchan en distintas partes del mundo, en distintos momentos del día, de la noche, por supuesto, en distintos tramos del tiempo y del espacio. Les digo a todos ustedes que se pueden comunicar a este programa al 093-829-272, 093-829-272. Estamos en Facebook ahora mismo, saliendo para el mundo, en donde estamos, por Twitter, en donde estamos, por Instagram, en donde estamos Uru, nuestro canal YouTube, Mirá en dónde estamos. Así se llama nuestro canal YouTube, Mirá en dónde estamos. Editamos material por separado, cada una de las columnas que vamos realizando, cada una de las notas, de las entrevistas, de las editoriales que se van desarrollando en el programa se editan por separado en un trabajo de edición que realizan Mariana Peralta y Alejandro Barreto, y ese material lo subimos a nuestro canal. Te explico esto porque en este momento, si entras a YouTube, no estamos en vivo. Queda todo este material grabado, archivado en imagen y sonido para que ustedes puedan ingresar. Se llama, te repito, Mirá dónde estamos, se pueden suscribir, es absolutamente gratis la suscripción, y ahí podés seguir el desarrollo del trabajo periodístico que estamos haciendo ya hace más de 2 años, este desarrollo periodístico que ha sido concebido, que lo hemos planteado desde el inicio, como una propuesta original y una primer gran propuesta de Libertas, que es nuestra asociación civil sin fines de lucro, creada, conjunto de amigos la creamos, para defender los valores de nuestra democracia, de nuestra república y nuestro Estado de Derecho. Esa es la fórmula, ¿eh? Por eso siempre digo democracia, república y Estado de Derecho. Nuestro país es una república democrática o una democracia republicana, como te guste más, que está configurada, constituida, de acuerdo a nuestra Constitución, como un Estado de Derecho. Eso quiere decir que vivimos organizados como sociedad de acuerdo a un conjunto de reglas que se aplican a todos por igual, bajo el principio de igualdad ante la ley, según el artículo 8º, que consagra el reconocimiento de derechos fundamentales inalienables, personalísimos, subjetivos, como los que establece el artículo 7º de la Constitución, el derecho a la vida, el derecho a la salud, al trabajo, al honor, a la propiedad, por ejemplo. Y hay más derechos, por supuesto. No está funcionando a pleno la Constitución de la República. No está funcionando a pleno porque se ha introducido al cabo de estos años precedentes a este gobierno, digamos que distintas leyes que han, bueno, introducido en el Estado el funcionamiento o funciones que no condicen con lo que la Constitución establece. Y eso implica un montón de cosas que hoy no voy a analizar en profundidad, pero implica presupuesto, implica el presupuesto del Estado asignado a esas actividades inconsultas de la Constitución de la República, como por ejemplo las políticas de género, las políticas feministas, políticas de género que están incluidas en el Poder Judicial y en fiscalías, también a través del Ministerio de Desarrollo Social, a través del INEFOP y seguro a través también del Ministerio de Educación y Cultura con los planes educativos que introducen las ideologías de género en la currícula oficial. Tema que nadie trata en el país. No escucho a nadie del gobierno explicarnos si eso va a salir o no de los planes de estudio de esa currícula, si se va a aportar más estudio en ciencias, más currícula científica. Yo me pongo a pensar, seguro sería interesante que fuera preceptivo que se le diera a los chiquilines en física, por ejemplo, en las ciencias físicas, en las ciencias matemáticas, las teorías cuánticas, no sé si lo harán, ¿no? La teoría cuántica, teorías de física atómica, los últimos avances en los conocimientos de la química, de la genética, ciencia. Y así también conocimientos lingüísticos, de las ciencias lingüísticas, de la morfología de las palabras, la filología, el idioma español y sus reglas sintácticas, en vez de estar hablando de lo otro, ¿no? De un lenguaje inclusivo que me enteré al cabo de una nota que me acercó
un amigo del programa, un oyente, Adolfo, a través de una entrevista que se le hace a Ope Pasquet, me enteré que en la Intendencia de Montevideo es preceptivo presentar un documento con lenguaje inclusivo. ¿En dónde estamos? Como dice este programa, es el nombre de nuestro programa esa pregunta. ¿En dónde estamos? ¿Preceptivo a través de un documento oficial para presentar a la Intendencia que se escriba en lenguaje inclusivo? Si vos querés hablar mal, tenés toda la libertad de hacerlo, ¿no? Cualquiera que escribe con faltas de ortografía, no le van a rechazar un escrito en una oficina de la administración pública. O si querés hablar con lenguaje inclusivo, que es hablar con faltas. Pero a su vez que te digan, cuando vos escribís correctamente una carta, de acuerdo a nuestro idioma español, y que te digan en una oficina pública, no, señor, se la rechazamos porque no está correctamente escrita. ¿Cómo que no está correctamente escrita? La escribí incluso con corrector, está de acuerdo al idioma español, es legible. No, 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 pero usted tiene que escribirla en lenguaje inclusivo. Ese es el país que está construyendo la izquierda. Ese es el país que construye, que va presupuestando y que va otorgando derechos adquiridos. Y después dificilísimo eso de sacar. El derecho adquirido es el derecho que a vos te concede el Estado, te reconoce a través de una ley, a través de un acuerdo, de un contrato, de un convenio, que te otorga ese derecho. El derecho a ser un trabajador público o una trabajadora pública presupuestada por el Estado de acuerdo a una ley presupuestal que legisla que las políticas de género son importantes para el Estado uruguayo, que el Estado uruguayo asume como uno de sus cometidos, como una de sus funciones, el desarrollo, la propagación, la propalación, la instrucción en políticas de género. Increíble. Las políticas de género provienen de una ideología. Dice Agustín Laje, cuando veas que tu Estado introduce en sus presupuestos oficiales, estatales, políticas de género, políticas inclusivas, bueno, realmente está complicada la cosa, está muy mal porque se está legalizando, se está legitimando en un proceso ya colectivo, estatal, coercitivo, que te involucra a vos, a toda tu familia y a todos nosotros en los presupuestos que el Estado nos impone de acuerdo a una ideología que asumió como propia. Una ideología, no una ciencia, no una teoría científica. El Estado de Derecho moderno, desde la modernidad hacia nuestra edad contemporánea, se supone que es un Estado afiliado a los conocimientos científicos, que es un Estado razonable, un Estado desde la racionalidad de la ciencia y nos organiza la vida precisamente de acuerdo a los pertinentes y necesarios conocimientos científicos que el Estado tendrá que propender a que sean suficientes, además de necesarios. Es decir, educar a su población para que sea una población instruida, preparada, capacitada para el desarrollo del país. Eso por un lado que funciona muy mal en un país que asumió, que blindó legislativamente y ya no lo cuestiona. Esta coalición evidentemente ha venido, a administrar ese Estado populista que le ganó mucho terreno a nuestro Estado republicano, democrático, a nuestro Estado constitucional de derecho, le ha ganado terreno, rompió el principio de igualdad ante la ley, legisla incluso a instancia, a propuesta de la vicepresidenta del país, conjuntamente con Mónica Botero, proponen y van generando un lobby interno dentro del Partido Nacional y desde el gobierno que se legisle más sobre políticas de género. Y, por ejemplo, leyes de cuotas, como la legislación de la ley de cuotas para la integración de partidos políticos, del 50 y 50. Leyes de cuotas que hacen obligatoria la cuotificación o porcentaje de por condición de género o transgénero para el ingreso a las oficinas públicas del Estado. Eso rompe el principio de igualdad. Es decir, ponemos esto y sacamos lo otro. Esto tiene que estar obligatoriamente. Eso no es democrático
Eso no obedece al principio de igualdad ante la ley. No es necesario establecer cuotas y leyes de género. Pero por otro lado tenemos un Estado que se sigue comportando como un Estado obsecuente desde el Poder Ejecutivo respecto al poder sindical organizado como un poder sindical corporativo único, de sindicatos únicos por actividad, todos ellos, por supuesto, constituidos desde su origen por el Partido Comunista del Uruguay, que siguen presionando, que siguen extorsionando las políticas públicas de este gobierno y en definitiva de nuestro Estado a partir de los recursos semánticos y argumentales de siempre. Los incrementos de los salarios, la pérdida del salario real, y lo que están haciendo es forzar permanentemente al gobierno a través del ministro de Trabajo y Seguridad Social, conjuntamente con el presidente, están forzando, extorsionando a negociar un impuesto inflacionario indirecto. El incremento salarial ajustado a la inflación en todos los escalafones de la administración pública. Ya lo hablamos varias veces, eso es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, así lo establece con total claridad en uno de sus literales el artículo 214 de la Constitución de la República, si no recuerdo mal el artículo, establece con claridad que eso es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo. Establecer por un mecanismo legal, bueno, la organización del presupuesto nacional e inclusive los salarios de los empleados públicos. ¿Por qué? Porque es razonable entenderlo así. Porque es el Estado que a través de su jefe de Estado y de un plan de gobierno, que incluso si fuéramos un Estado más avanzado, tendría que estar ajustado a una política de Estado, es decir, a una determinación desde lo legal, desde lo legislativo, de acuerdo a una base de un convenio nacional de todas las fuerzas políticas, de que determinados aspectos del país no se tocan, que son políticas de Estado. Y desde esa política de Estado, ponerle una política presupuestal orientada al crecimiento de la industria agropecuaria del país, por ejemplo, una política financiera orientada al crecimiento de la industria turística, por ejemplo, no se puede tocar, pero sí se pueden revisar los matices presupuestales. Y entonces el Estado te va a decir, mira, estos son los recursos que tenemos, los recursos económicos para desplegar estas políticas públicas en materia energética, en materia de obra pública, en materia de producción agropecuaria, de turismo, etcétera, etcétera, educación, salud. Y estos son los salarios que podemos pagar de acuerdo al estado de cuentas que hay, de acuerdo a la macroeconomía que analiza el Ministerio de Economía con la Oficina de Presupuesto. Pero no está ocurriendo así. Están negociando como si fuera una negociación necesaria, como si fuera una negociación obligatoria, institucional, con los sindicatos organizados en una confederación sindical o en una federación sindical que representan exclusivamente, entre comillas, el interés de los trabajadores, de todos los trabajadores públicos del país, pero así también funcionan en el ámbito privado. Y funcionan a través de los consejos de salarios, que son una recurrente práctica ya reglamentada, que pretende siempre sean luego resueltos a través de los consejos de salarios, que es la homologación que hace el Ejecutivo de los acuerdos que se llevaron a cabo en esas mesas de negociaciones. No dice exactamente eso el convenio 89, el convenio 87 y 98. Estaba leyendo acá de la OIT, me refiero a la Organización Internacional de Trabajo, no dice exactamente eso, sino que refiere más bien a la libertad sindical, la libertad de organizarse, de estar ajustada a estatutos de acuerdo a una normativa creada por el Estado que no interfiera con la libertad sindical y tampoco con la libertad de los empleadores, que se debe ir, sí, a un acuerdo, pero ajustado al principio de la autonomía de la voluntad. Debe ser voluntaria la negociación. Dice inclusive esta Organización Internacional del Trabajo que tiene un fuerte sesgo internacional de izquierda, ¿eh?
no es una organización de derecha o conservadora, no, es una organización que protege muchísimo a los sindicatos y a la clase trabajadora de acuerdo a ese perfil ideológico, además, que ya está incluido en la OIT, un perfil, yo te diría que corporativista o colectivista, siempre pensado desde la lógica marxista del bien del ser colectivo, y jamás se piensa desde el bien del ser individual, porque es el ser individual, según el liberalismo, el que integra en sus capacidades libres de desarrollo, de pensamiento, de inventiva, de creatividad, de querer hacer o no querer hacer nada, la libertad de la conducta es la que prima en la concepción de nuestros estados, porque se supone que deben velar por nuestras individualidades que al estar protegidas en ese colectivo que es nuestra sociedad organizada por un Estado de Derecho, precisamente se transforma en el eje central, la protección del individuo, de nuestros derechos inalienables, el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, pero como individuos, la protección del ser de la libertad, digamos, de la libertad y del ser individual, colectivamente organizados, como diría Kant, y eso nos indica cuál es nuestra pertenencia y nuestra identidad como nación, si fuera así. Organizados colectivamente porque nuestro Estado nos protege, nos cuida en el ejercicio de los derechos individuales a través de esos principios rectores del derecho científico, de las ciencias jurídicas científicas que provienen de toda esa evolución de los siglos XVIII, XIX, siglo XX, deviniendo en ese derecho liberal que consagra la Constitución de la República como una vanguardia cuando se la redactó aquel 18 de julio de 1830 y de la cual no se apartó en sus principios generales ninguna reforma constitucional. La nuestra sigue planteando lo mismo. Pero en los hechos tenemos una especie de gobierno paralelo que no la reconoce, que introduce políticas de género, leyes de cuotas, fiscalías especializadas, cuando la Constitución dice no, no, para respetar el debido proceso, nuestro Estado no puede permitir que se creen juzgados por comisión, es decir, juzgados, es decir, sedes judiciales, sedes jurisprudenciales, en este caso fiscalías y juzgados serían ahora en este régimen híbrido, que estén a la medida de un delito creado o concebido por el Estado. No se puede hacer eso. No puede el Estado crear delitos y después del delito, crear sedes especializadas para ese delito, con jueces y fiscales que estén asignados especialmente a esa especialidad, sino que tiene que existir lo que se llama el juez natural de garantía suprapartes, por encima de todas las partes. Es un juez que atiende a temas penales, a temas laborales, según el turno, y nadie sabe qué juez le puede tocar si acaso caes en la desgracia de tener que ser sometido a un estudio, a una investigación judicial, por si acaso hay que abrir un proceso judicial porque cometiste un delito. Todo eso está tergiversado en el país desde hace 15 años. Esos 15 años que nos agrandaron el Estado, que decreció muchísimo, que prácticamente dejó de crecer en su PBI, pero que creció en el costo del Estado. Estaba mirando, sacando cuentas, en la época del doctor Jorge Valle, el Estado uruguayo terminó con un presupuesto anual de unos 6.000 y pico de millones de dólares. Y a partir del 2005 siguió, creció un poquito, al 2006, 7.000 y pico de millones de dólares, los costos del Estado, los gastos para funcionar, y hoy estamos hablando de prácticamente 18.000 millones de dólares para que nuestro Estado funcione, sin mayor crecimiento del PBI, que ahora pega una repuntada, dice la ministra de Economía, del 4,8, supone, estima que llegará al final del año, y así lo repite de algún modo el economista Munjo, pero sobre la base de una contracción del 7,7% que había decrecido, porque venía decreciendo el Producto Bruto Interno ya en el último periodo de gobierno del Frente Amplio, generándose además
un déficit fiscal mayor de un 5,1%, un agujero negro, con un proceso inflacionario que iba creciendo y una recesión importante en distintas actividades económicas del país, precisamente por este montaje de un presupuesto cada vez más cargado, con una montaña de empleados públicos indiscriminadamente establecidos sin saber a ciencia cierta los uruguayos si esa masa laboral está cumpliendo una función realmente efectiva, eficiente, profesional, que apunte al crecimiento del país. Eso que plantea Conrado Ramos para esta rendición de cuentas, de acuerdo a su dirección de la Oficina del Registro Civil, simplemente es aplicar la ley del Estatuto del Funcionario Público y decir, bueno, el funcionario público tendrá que cumplir estas y estas funciones y estar capacitado de esta manera en esta área de la administración. Imagínate administrativos del Ministerio de Industria y Energía, el aspecto administrativo y contable, inventarial del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, cómo trabajan los empleados de administrativos y después en el sector financiero, contable, marketing del Banco República. Bueno, de eso estamos hablando. Bueno, tienen que presentarse entonces todos los años a dar un examen, hay cursos de capacitación, porque el conocimiento avanza, porque la tecnología avanza, se deberán, bueno, dar pruebas y acabadas muestras de que esos empleados están capacitados para la función. De nada de eso se habla en el país. Estamos todo el tiempo sometidos al estribillo rechinante de los sindicatos del Partido Comunista hablando de salario y más salario y ajuste salarial y recuperar la pérdida del salario real, como lo están hablando los atrevidos sindicalistas de Conaprole, que plantean la recuperación del 18%, de 18 meses, perdón, de salario, y hablan de un incremento del 40% del salario para los empleados de Conaprole, generando, bueno, este chantaje, esta extorsión, planteando cláusulas de paz ante la principal empresa de lácteos del país, que puede llegar al riesgo de incumplir en tiempo y forma con sus exportaciones y con nuestros clientes de mucho tiempo. 18 meses. Están hablando de la pandemia. Pasó en el mundo eso, porque hubo seguros de paro, seguros parciales y totales, y muchos recuperaron el empleo y pretenden cobrar todo lo que no cobraron, es decir, la parte que no pudieron cobrar, porque el seguro evidentemente te paga menos, recuperar eso. Si a mí me despiden de una empresa o no me despiden, me mandan a un seguro de paro porque estamos en un momento de recesión, como fue la pandemia, y pasaron 15 meses, 16 meses, y me vuelven a llamar porque me dicen, ahora sí, la empresa haciendo las cuentas, el mercado se abrió, se empezó a activar, tenemos la necesidad de contar contigo de nuevo, y vuelvo a esa empresa con el mismo salario que yo ganaba, seguramente ajustado a la inflación del momento, sería lo coherente, podría convenir con la empresa, hacer un acuerdo, o me integro al sindicato del que formo parte y se habla en el sindicato si se va a hacer ese acuerdo, de ajustar a la inflación, por lo general conviene que sea un poco por debajo de la inflación, pero voy a tener el mismo escalafón salarial que tenía, no me degradan en mi categoría laboral. Paso a tener otra vez el mismo salario que tenía, con todas las mismas, los mismos derechos laborales, en el mismo lugar de trabajo, bajo la misma calidad de trabajo, y yo voy a brindar la misma capacidad de trabajo. Porque inclusive, capaz que fui vago y en esos 18 meses no me preocupé de hacer cursos o capacitarme, perfeccionarme en actividades vinculadas a lo que yo hacía, y hasta quizá pueda ir a la empresa y decirle, mire que ahora yo me capacité estos 18 meses, los invertí en este estudio, tengo estas condiciones también, tengo estas calidades laborales para ofrecerles, las planteo libremente, de pronto les puede servir. No, tuvimos 18 meses gritando, nos callamos la boca, salimos a manifestar por las calles y después queremos además que nos paguen mucho más y que nos paguen todo lo que no nos pagaron porque estuvimos en seguro de paro. De eso nadie habla, el gobierno no habla de eso.
Pretenden que todo esto después quede avalado en un consejo de salario. No dice eso el convenio 98. No dice eso. Habla de las negociaciones libres, aceptando lo que se llama el principio de autonomía de la voluntad. Es un principio clave en el derecho y en un Estado de Derecho que se preside tal, también velar, proteger por la libertad, por la voluntad libre para establecer un contrato, cualquiera sea un convenio, porque es eso en definitiva. El trabajo, se hace un contrato de trabajo y la persona ofrece una calidad de trabajo, un servicio de trabajo, a través de un precio, que es el salario. Es un precio. Es como cuando compras un sachet de leche, tiene un precio, un vaso, un refresco. Es lo mismo, pero no lo entienden. Los marxistas no entienden eso. Pero no entiende tampoco entiende el sector que se supone que entiende de economía capitalista, de mercado, de Estado de Derecho, la coalición republicana, parece que no entiende tampoco eso y que lo acepta como natural y que el país tiene que funcionar así. Y por otro lado, vemos un presidente en una cumbre de Mercosur disfuncional, hablando de la necesidad de que se flexibilice el Mercosur porque Uruguay quiere salir por las de él rumbo a un TLC con el país que sea, en este caso con China. Vamos a hablar un poquito de ese tema, del mamarracho de Mercosur una vez más, del impresentable presidente argentino, Alberto Fernández, que comete lapsus linguae, furcios, gaffes, porque evidentemente no está bien, psiquiátricamente no está bien. Es un presidente que no gobierna en su país, un país que está desgobernado, que está cayendo en una situación de anomia, donde ya la economía y sus mercados funcionan por sí mismos y no funcionan, evidentemente, van colapsando por sí mismos sin tener una orientación político-económica. Esa era la voz que hablaba en el Mercosur. Y por otro lado, en Mercosur, el presidente Bolsonaro no fue, dijo que iba a salir por Zoom, ¿no? A nivel virtual, no salió, tampoco envió a su ministro de Economía, Guedes. En el Río de la Plata le decimos a eso ningunear. Ninguneó al Mercosur. ¿No? Quedó claro que a Brasil no le interesa mucho el Mercosur. Y Uruguay dando sus explicaciones de por qué puede salirse de ese acuerdo necesario entre todos los integrantes del Mercosur para ir por una, digamos, bilateralidad y no desde el Mercosur negociar un tratado de libre comercio en este caso. Vamos a una pausa, recibimos al diputado Conrado Rodríguez, planteo esto al inicio con él, a ver qué le parece, y después quiero conversar sobre esta ley de rendición de cuentas y algunos aspectos que están vinculados a ella. Quédate ahí.